Hola a todos, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Este próximo domingo será el domingo 26 del tiempo ordinario. Y las lecturas de este domingo parece que continúan con el mensaje de los domingos anteriores acerca del buen uso del dinero, porque Jesús nos presenta una parábola donde hay un rico que se viste de púrpura y un pobre que está cubierto de llagas. Sin embargo, yo quisiera que nos fijáramos en otro aspecto muy importante. Cuando uno confiesa, te encuentras con muchas personas, algunas que saben confesarse muy bien y otras que les cuesta trabajo. Una persona que es delicada de conciencia se confiesa siempre de dos cosas muy importantes: del buen uso del tiempo y de los pecados de omisión. Yo quisiera que nos fijáramos mucho en esta ocasión en los pecados de omisión. De hecho, cuando decimos el yo confieso, el yo pecador, decimos que pedimos perdón por todos nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y normalmente cuando nos confesamos de los pecados de pensamientos, de palabras y de obras malas que hemos hecho. Y a veces se nos olvidan los pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Todas aquellas cosas buenas que pudimos haber hecho y que no hicimos. Vamos a darle vuelta a las lecturas de este domingo para ver qué es lo que nos dice Dios al respecto. La primera lectura está tomada del libro de la profecía del profeta Amós y nos dice al inicio lo siguiente: Ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen de los corderos de los rebaños y los terneros sacados del establo. Todas esas personas que se sienten seguras porque tienen todo lo que necesitan para vivir. Pero dice más adelante: cuidado con todas estas personas porque no se afligen por la ruina de José. Es decir, no se preocupan de los demás. La están pasando muy bien, están disfrutando de la vida, pero no se preocupan por las personas afligidas, por las personas que sufren. El salmo responsorial en esta ocasión será el Salmo 145. Y le diremos: alaba al Señor, alma mía. ¿Por qué alabamos en esta ocasión a Dios nuestro Señor? Porque el Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. Y aquí la frase más importante que me parece es la que dice: el Señor ama a los justos. Y acuérdense que la justicia es esa virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, nosotros que tenemos que ayudar a los que no tienen, porque también a ellos les corresponden. Todas las cosas que Dios nos ha dado no son solamente para nuestro uso, sino que son dadas como en administración. Cada uno de nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, y por eso tenemos que compartirlo con los demás. La segunda lectura está tomada del final de la carta de San Pablo a Timoteo, que hemos estado leyendo en estos anteriores domingos, la primera carta de Timoteo. Y le dice San Pablo: hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la bondad. Toda la carta, como les decía anteriormente a Timoteo, son consejos como de un padre a un hijo, o de un hermano mayor a un hermano menor. Y aquí en este momento le dice: practica la justicia, practica la bondad. Tiene que ser eso lo que nos distingue de las demás personas. Las personas cuando nos vean tienen que decir: ¿qué le pasa a esta persona que es tan bondadosa, que siempre está ayudando a los demás, que se preocupa de los que no tienen? Eso es lo que tiene que caracterizar a los cristianos. Es lo que la gente, cuando veía a los primeros cristianos de las primeras comunidades, se preguntaba. Les recomendaría que buscaran en Google una lectura del siglo I que se llama La Carta a Diogneto. Y es una carta escrita ahí en los primeros años de la Iglesia, donde se dice cómo los cristianos se distinguían de las demás personas, que en una parte se viven en el mundo, pero como si no fueran del mundo. Porque a veces el mundo va como hacia un lado, una corriente,
Y los cristianos a veces vamos en contra de la corriente, porque no tenemos las mismas preocupaciones mundanas. Tenemos el corazón puesto en el cielo, los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Y por eso a veces las enfermedades, el dolor, el sufrimiento y la pobreza no son obstáculos para nosotros, sino son escalones que nos ayudan a llegar al cielo. Y finalmente en el Evangelio nos encontramos con la famosa parábola de el rico Epulón y el pobre Lázaro, porque este hombre rico que al final cuando se muere se va al infierno, y este pobre que vivía esperando que saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, cuando se muere se va al cielo. El rico no se va al infierno porque era rico, ni el pobre se va al cielo porque era pobre. El rico se va al infierno porque nunca compartió con ese pobre que estaba a la puerta de su casa aquello que él tenía. Y lo vemos que cuando está en el infierno sabe cómo se llama, dile a Lázaro que venga, pero a pesar de que lo conocía, nunca se preocupó por él. Y allí está la injusticia. Todo lo que Dios le había dado, nunca lo usó para compartirlo con quien no tenía. Y en cambio Lázaro supo sufrir esa pobreza que él tenía. Se acercaba a pedir, estaba ahí a la puerta esperando poder saciarse con las migajas y confiaba. Y eso es lo que le valió al cielo. Ese sufrimiento, ese dolor, esa pobreza que él tenía, fueron lo que le conquistaron al final el cielo. Entonces, no es la pobreza en sí ni la riqueza en sí la que nos salva o la que nos pierde, sino el saber confiar en Dios y el saber aprovechar esos dones que Dios nos ha dado para ganar el cielo. Todos nosotros no solamente tenemos que amar a Dios rezando y yendo a misa, no solamente tenemos que ser buenos con nuestros padres y tenemos que estudiar y ser hombres de provecho. Eso es una parte de nuestro deber como cristianos. La segunda parte, que también es importante, muy importante, es el hacer algo por los demás. No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando hay personas que no conocen a Dios, porque uno de los bienes que Dios nos ha dado es la fe. Y la fe también hay que compartirla. Yo puedo estar con mis amigos y decir que respeto su forma de pensar, pero tengo que compartirles lo que yo tengo. Si yo sé que es una riqueza y que me va a ganar el cielo, no puedo dejar que los otros, porque piensan diferente que yo, y no quiero yo como querer violentar ese pensamiento que ellos tienen, dejar de compartirles lo que yo creo. Al contrario, si son mis amigos y yo los aprecio, tengo que decirles, oigan, yo he encontrado algo que es muy bueno y que además nos hace vivir en un mundo mejor, y compartir con ellos nuestra fe. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo que hay gente que no tiene nada con qué vestirse, que no tiene nada con qué comer, mientras yo tengo todo en abundancia. Tengo que aprender a compartir también con ellos lo que Dios me ha dado, aunque sea poco. Acuérdense de esa frase que decía, yo siempre me quejé de que no tenía zapatos hasta que vi a uno que no tenía pies. Siempre hay alguien que tiene menos que nosotros. Por eso, esos bienes que Dios nos ha dado, tenemos que compartirlos con los demás. Y muchas veces será no solamente compartir, darles una limosna, sino ayudarles a ser también a ellos productivos. Como decía ese famoso refrán, no solamente darle un pescado, sino enseñarlo a pescar. De esa manera siempre va a tener que comer. Entonces, compartir nuestros conocimientos con ellos, ayudarlos, darles un trabajo, ayudarlos a buscar un trabajo. Pues eso también es muy bueno, porque les estamos dando no solamente una ayuda puntual, sino estamos ayudando también para el futuro. Y también muchas veces es compartir nuestro tiempo. ¿Cuántas veces oigo en la confesión las personas que están pasando por una depresión? Se ha vuelto en estas palabras que están de moda, la depresión. Es decir, personas que se encuentran solas, que se encuentran tristes, que se encuentran desesperadas, agobiadas, cansadas, porque no logran sentirse a gusto. Las personas que están junto a ellos parece que todos están en su contra. Y vienen no solamente a confesarse, sino a pedir ayuda. Compartamos también con los demás uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado, que es nuestro tiempo. Poder estar ahí para escucharlos. Puede parecer a veces una lata, va a venir esta persona y me va a contar sus problemas, sus dificultades, y yo voy a tener que estar ahí escuchándolo.
Esa escucha es una de las cosas que a veces la gente más aprecia. Tener a alguien que me escuche, que pueda compartir conmigo. Compartir nuestra fe, compartir los bienes, las cosas que Dios nos ha dado, compartir nuestros conocimientos, compartir también nuestro tiempo. Todas estas son cosas muy importantes. Y cuando no lo hacemos, estamos pecando de omisión. Parece que no le estamos haciendo mal a nadie, pero a veces no ayudar al necesitado es hacerle un mal muy grande. Y es hacerte mal a ti también. Porque tú vas a decir, bueno, yo no tengo la culpa de que él sea pobre, pero que lo que sí tienes son esos dones que Dios te ha dado y que tú tienes que compartir con los demás. Por eso, no se trata solamente de ser bueno, sino de ser apóstol. Jesús vino a llamarnos a cada uno de nosotros y nos invita a ir hacia los demás. Por eso, muy importante que esta parábola no la entendamos solamente con decir tengo que ser pobre para llegar al cielo. Tengo que ser rico y generoso para ayudar a los demás. Así que pensemos en esta semana, ¿qué puedo hacer yo por las personas que Dios ha puesto a mi lado? Dios no tira a las personas al mundo por azar. Me he puesto en una familia, en un grupo, en un colegio, en una universidad, en una sociedad, porque ahí me necesita. Dios quiere que ahí sea yo apóstol, que ahí sea yo misionero. Así que les deseo a todos una bonita semana. Nos vemos dentro de unos días en el siguiente video. Les agradezco a todos sus comentarios, todas las cosas que me dicen, los buenos deseos, las oraciones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y que la Santísima Virgen los acompañe a todos ustedes en esta semana. Que Dios los bendiga.